Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. Y recibimos ya vía telefónica a Jorge Reyes para iniciar la semana hablando de mercadotecnia. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo estás? Marce, Lick, un gusto, como todos los lunes, saludarlos, un gusto estar aquí y platicar un poco de los temas que me voy encontrando de mercadotecnia. El día de hoy les voy a hablar de un tema que se me hizo bastante interesante y es algo que mi carrera laboral, de lo que tengo trabajando en esto, nunca me había topado. Y es un estudio que se hizo a las personas que son las encargados de generar las estrategias de marketing de las compañías. Entonces es bien interesante porque pues siempre hacemos estudios con las personas, con las amas de casa, con los empresarios, con los tomadores de decisiones, etcétera, pero rara vez me había tocado a mí en mi historia laboral que hubiera un estudio dirigido específicamente a los que se encargan de dirigir la publicidad. Y el estudio está dirigido, y si quieren ahorita les voy platicando un poquito los datos que me topé y explicarles un poquito la metodología y de qué se trató. Pero la verdad es que uno de los problemas que tienen las marcas es que los consumidores no se creen muchas veces los anuncios. O sea, cuando tú les dices, oigan, este es el pataché forte que te va a hacer adelgazar 5 kilos en una semana, pues la gente como que dice, como que no te creo mucho, con estos tenis yo vas a poder adelgazar con el solo hecho de caminar por su diseño económico que permite que adelgaces mientras caminas, y la gente dice, pues como que no te creo, ¿no? Entonces, la publicidad y los mensajes corporativos, yo siento que también por la falta de profesionales en esta carrera ha perdido su credibilidad y la gente es cada vez más desconfiada con lo que las marcas dicen. Al final, ¿cuántas veces nosotros hemos oído que nos dicen, no, pues es que eso es pura publicidad, o ese artista está creado con publicidad? Entonces, significa o está echando abajo los esfuerzos de posicionamiento de la compañía y sus estrategias de marca, ¿no? La firma o la compañía, pues estamos muchas veces en el borde en lo que se considera o no spam, información no deseada, y sobre todo en lo que se considera información no muy creíble y demasiado inflada. Entonces, cuando las marcas pues, tienen que trabajar muy duro para crear contenidos y para construir mensajes que logren cruzar las barreras de los consumidores y que logren echar abajo esa desconfianza previa. O sea, tenemos que trabajar muchísimo para que cuando saquemos alguna publicación, algún anuncio de radio o de tele o de periódico, de repente la gente diga, este sí le creo, a diferencia de los demás que me estuvieron mandando. Y lo cierto es que la situación es pues muy complicada y realmente pues no es sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, los propios responsables de esos anuncios, pues muchas veces nosotros creemos que el que está atrás del anuncio se cree lo que está diciendo. O sea, el que hizo el anuncio de Fapeché, pues él creía realmente que esos líquidos o esos jugos iban a hacer que la gente adelgazara X tallas en tantos minutos, ¿no? Entonces la frase, que podría parecer una de esas que sueltan en cualquier cena familiar o ante una avalancha de anuncios, es en realidad la conclusión de un estudio. Sí, hay una empresa de marketing de contenidos que se llama NewsCreep, hizo una encuesta entre los responsables de marketing de las compañías Fortune 1000, Fortune 1000, y les preguntó sobre su posición ante los productos y ante los mensajes de marketing. Y es interesantísimo porque pues de repente dices, híjole, son los más picudos de los más picudos de las empresas, de las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, y les preguntan, oigan, ¿qué opinan de la publicidad que ustedes están haciendo? Y entonces cuando los mercadólogos salen de su despacho y se convierten en consumidores, no solo son críticos del trabajo de su industria, sino que además tampoco se fían mucho del mismo. De hecho, las conclusiones de este estudio apuntan a que ya como consumidores, los responsables de marketing no se dejan llevar mucho de los mensajes de las marcas y emplean sobre todo la información, no de la marca, sino de recomendaciones para descubrir qué quieren comprar. Estos datos resultan pues bastante paradójicos, no solo porque los responsables de marketing no se crean directamente de lo que hacen del marketing y de la publicidad, sino también porque rompen con lo que están haciendo y con las tendencias de estrategias más habituales. Por ejemplo, un mercadólogo como consumidor buscan más contenidos y no anuncios.
como profesionales invierten dinero en los formatos tradicionales, pero ya como consumidor, de acuerdo a esta encuesta, ellos dicen que buscan más el contenido a través de, pues a lo mejor de programas especializados o a lo mejor de entrevistas que ya te explican un poquito más. Entonces, como consumidores, ¿en qué basan sus decisiones de compra? La mayoría, de acuerdo a este estudio, que ahorita lo voy a subir a la página de Twitter, la mayoría de los responsables de marketing como consumidores leen información sobre productos. De hecho, un 97% reconoció invertir 1 hora investigando y consumiendo contenido antes de tomar una decisión de compra. Y un 51% señaló que lo hace durante unas 4 horas. Frente a estos datos, solo un 17% reconoce ir inmediatamente a la página web de la empresa y solo un 10% le echa un ojo a las redes sociales. O sea, fíjense, estos son las empresas, las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, y me llama de sobremanera la atención que los mercadólogos encargados de la estrategia comercial de estas empresas, solo un 10% le echa un ojo a las redes sociales. Entonces, pero los datos no solo muestran que ellos mismos desconfían de la publicidad, sino que también muestran otra tendencia interesante. La mayoría busca que la información sea neutra o objetiva, es decir, buscan textos periodísticos o textos de programas especializados y no el contenido que una marca puede crear en su blog corporativo. Un 64% de hecho de este estudio reconoce que se basa su información y no tanto de la marca, o sea, en información que se va topando en blogs y cosas de este tipo para hacer una compra. Y un 70% señala que son las opiniones de otros consumidores las que les ayudan a tomar estas decisiones. Estas cifras superan a las demostraciones de productos, a las páginas de opiniones de consumidores y a otros tipos de publicidad. Entonces yo al final, yo no quiero decir que, se lo digo porque yo soy mercadólogo y ya tengo mucho tiempo dedicándome a esto, que nosotros no veamos la publicidad como una herramienta útil. Yo creo que sí la vemos tanto así como el consumidor normal. El problema es que muchas veces cuando se hace publicidad se hace sin la ayuda de un especialista, o sea, se hace por hacerla. Vamos a hacerla, pero hay ciertos pasos que se deben seguir antes de definir un medio y un mensaje. O sea, tenemos que definir un objetivo, tenemos que definir un presupuesto y en función de la combinación de esos dos se da la definición del mensaje y del medio. Entonces hay veces que nada más o definimos el puro medio y ahí invertimos, o definimos el puro mensaje, o a lo mejor tenemos bien diseñados los medios, pero a lo mejor el mensaje que estamos metiendo dentro del medio no es el más adecuado y los empresarios le echan la culpa al medio. O sea, el empresario dice, es que no me funcionó el radio o no me funcionó la tele, y luego ya le preguntas tú, a ver, déjame ver tu mensaje. Y resulta que el mensaje es algo genérico, algo que no llama la atención, algo que no tiene un clic directo con las emociones del consumidor o algo que no incentiva los estímulos para que la gente vaya y te consuma. Entonces, no le puedes echar la culpa a un medio o no le puedes echar la culpa a un mensaje, pues a lo mejor hay ciertos pasos que se deben de seguir y la recomendación es que sí hay varias agencias aquí en La Laguna bastante especializadas y bastante buenas que les pueden ayudar a dar un norte sobre cuáles pueden ser los mejores medios y sobre todo cuáles puede ser la mejor campaña y no nada más invertir y luego quejarse de que no funciona, ¿no? O sea, esto es como el resumen que yo podría hacer del artículo de hoy. Pues interesante y además información que como tú dices, si bien consumen los expertos y bajo esa misma experiencia puede tener lecturas mucho más complejas, luego a lo mejor los propios empresarios o los emprendedores, digamos que estas lecturas no son las que están más al alcance, ¿no? Sí, y además yo creo que también todos estos datos se deben cruzar con la información sobre cómo y por qué los mercadólogos invierten en ciertos terrenos a la hora de hacer estrategia, ¿no? Uh-huh. A pesar de que yo veo que muchos de nosotros hacemos cuando tomamos decisiones de compra, ya cuando eres un responsable de marketing, pues te quedas muchas veces tibio en lo que son nuevas tendencias de inversión. ¿Por qué? Porque como no las conoces y no le has invertido en capacitación para entender estas nuevas tendencias de comunicación, pues no le inviertes en lo que no conoces, ¿no? Entonces también ahí veo que nos estamos quedando huecos nosotros como mercadólogos muchas veces en invertir en las nuevas tendencias, porque por el desconocimiento. Sí, y luego finalmente eso se transmite como en recomendaciones, en estrategias, en campañas, digamos, pobres, ¿no? Hacia sus clientes. Sí, definitivamente. No, a lo mejor no le llamaría como pobre, pero lo llamaría incompleto. Bueno, sí. Puede ser un resumen, pero siento que pueden ser buenas estrategias, pero que están hasta cierto punto incompletas.
Es cierto. Pues muy interesante. Jorge, vas a compartir el artículo, ¿no? En tus redes sociales. Ahorita lo voy a subir en mis redes sociales para que la gente lo tenga y que se dé cuenta un poquito qué es lo que estamos respondiendo a los mercados. Qué responden los mercadólogos de las 1000 empresas más importantes del mundo, y en función de eso, pues que vean que no somos muy diferentes al consumidor tradicional. Jorge, antes de despedirte, déjame preguntarte, mira, bueno, no me llamó la atención porque ya lo esperaba que tuviera que haber una presencia de el presidente Enrique Peña Nieto en medios, haciendo una serie de declaraciones a manera de entrevista. Digo, este recurso se ha utilizado a lo largo del tiempo, ¿no? Y se le concede a algún periodista en particular. Y tal vez ahora escogieron a alguien que no traía tantos negativos como en otras ocasiones, sí que han elegido a quienes también desde el ámbito del periodismo han sido muy señalados. Esto seguramente obedece a una lectura del mercado, y lo voy a entrecomillar, que se ha hecho de esta inconformidad después de las manifestaciones y después de la salida a la calle de miles de ciudadanos en todo el país. Me parecía que tenían que responder de esta manera. ¿Te parece que esto, teniendo como más cercano un presidente más humanizado, más hablando de cuestiones personales, más fuera de una oficina, sino en diferentes escenarios, etcétera, pudiera acercar al ciudadano a un presidente tan lejano en este momento y tan criticado, tan señalado? Y eso ya lo habíamos hablado en las campañas negras, no sé si lo recuerdan, que los seres humanos somos seres irracionales, somos seres más emocionales. O sea, si fuéramos seres racionales, pues no fumaríamos, no comeríamos garnachas, no, a lo mejor seríamos más haríamos ejercicio todos los días, etcétera, pero no, somos irracionales y nos ganan las emociones. Por eso pues el artículo de lectura más leído a nivel nacional es TV y Novelas. Nos encanta enterarnos de los chismes y ver a las artistas desde una perspectiva más humana. Así pasa también con nuestros dirigentes. O sea, queremos entender la política, pero desde un punto de vista donde nos hablen y nos lo veamos como alguien más cercano, y eso yo creo que puede llegar a funcionar. Al final no es algo hecho de que un día se levantó y dijo vamos a hacerlo. Yo creo que debe de haber atrás de eso un montón de estudios, pero si algo me dice a mí que están tratando de cambiar el giro es que las estrategias no les están funcionando. O sea, si todas las calificaciones de las encuestas nacionales que publican la calificación de él, pues yo creo que cada vez que lo evalúan sale peor evaluado, y no he visto encuestas que hayan sacado la calificación después de lo de Oaxaca, pero me toca percibir en los medios de comunicación y en las redes sociales el mood de la gente en este momento es el presidente de la República, y creo que es negativísimo. Entonces tuvieron que hacer un golpe de timón, tuvieron que hacer un cambio, y tienen que empezar a hablarle a la gente de maneras diferentes a la que lo hacían, porque la manera en la que lo hacían creo que no está penetrando y no está llegando directamente al consumidor. Y como les decía ahorita empezando el artículo, la gente cada vez menos cree en la publicidad, y si hablamos de publicidad de gobierno, y si hablamos publicidad de gobierno de la República, con los mismos reporteros de toda la vida, pues la gente menos está creyendo, y eso es un reflejo, pues no lo digo yo, se lo dice pues las calificaciones que estamos viendo en las diferentes encuestas, ¿no? Claro. Bueno, y entonces acá habría que ser muy cautos, ¿no? Sobre todo porque sabemos que se gastan millonadas en tratar de recomponer la imagen, y en asesores y en mediciones y en estudios de opinión pública y en todas estas cosas, ¿no? O sea, esa es una realidad. Porque hay que recordar que no nada más estos estudios de opinión pública se hacen desde la presidencia, sino se hacen desde las cámaras. Por ejemplo, hay una oficina encargada de hacer estos estudios de opinión pública para saber por dónde va el ánimo de los ciudadanos. Y luego, además de todas las encuestadoras que conocemos y sabemos, y que además aquí hemos tenido en diferentes momentos a los titulares de las mismas, que luego tienen más chamba durante los procesos electorales, pero realmente tienen chamba durante todo el año, ¿no? Porque están midiendo de manera constante la aceptación de las medidas que se toman. Desgraciadamente, luego lo que se pretende no es ir rumbo a donde la opinión pública marca y señala, sino es cómo hacemos para que esa opinión pública se mueva para que las decisiones gubernamentales sean más aceptadas. Sí, que la verdad la gente entienda a lo mejor datos mucho más racionales que a lo mejor emocionales, porque también eso es algo que yo me he dado cuenta también en las redes sociales.
la gente publica, retuitea y sigue y comenta notas que muchas veces no tienen un fundamento periodístico detrás o que no traen realmente un sustento de la realidad, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca es responsabilidad de los medios de comunicación romper esas brechas sobre lo que es realidad y lo que es mentira, y también el gobierno tiene que empezar a hacerle saber a la gente qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, porque pues muchas veces creemos cosas que ya las ves y dices que esta foto no es de esta época. Pero esa no es responsabilidad únicamente de los medios de comunicación. Aquí tiene que ver mucho la madurez del consumidor de medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación eliges para informarte, por ejemplo? ¿Qué medios de comunicación pudieran tener un poco más de libertad en función del análisis, la reflexión e inclusive las mismas noticias que difunden? Es que me parece que siempre es como que se inclina la balanza hacia el medio, hacia los que tienen el poder o los que tienen el recurso, pero yo creo que lo que acá hace falta es que haya un balance entre la madurez de todas las instituciones, pero también la madurez del ciudadano. Es decir, si el ciudadano no impulsa esa madurez de las instituciones, no puede venir de manera contraria a un cambio y una transformación. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, regresando a lo de la campaña negra, cuando un medio de comunicación tradicional agarra una campaña negra y le da fuerza, pues se empiezan a convertir en recaderos de la basura. ¿Qué pasa cuando eres recadero de la basura? Tú estás haciendo de que el clima electoral pues no sea, o sea, yo creo que si alguien ha hecho un esfuerzo aquí en La Laguna de comunicar los dos frentes y comunicar la realidad como es, son ustedes. O sea, yo no me gustaría hablar en general de los medios de comunicación porque sí hay esfuerzos muy particulares, por ejemplo ustedes como Gran Radio, donde dejan entrar a las dos partes del conflicto, tratan de no meter dentro de sus notas cosas de campaña negra o cosas de ese tipo que a lo mejor en lugar de ayudar a hacer una mejor democracia la entorpecen y la enlodan. Pero ¿cuántos medios, Marce, tú no conoces que son recaderos de la basura? O sea, que sí se encargan de hacer que la basura corra y corra mucho más rápido y hacen que la gente se queme y no tienen 100% el fundamento de una nota y la publican y la comentan y hacen que a lo mejor pueden tener mucho rating, pero muchas veces el rating no lo es todo, sino cómo estás ayudando a hacer una mejor sociedad a través de tu pequeño espacio, ¿no? O de tu gran espacio. Voy de acuerdo, sí, es una responsabilidad, sin duda, del medio, pero también es una responsabilidad del ciudadano. O sea, adquirir esa madurez que te permita ser selectivo y de no creer a pie juntillas todo lo que te dicen en cualquier medio. No sé si coincidas conmigo o no sé si ustedes que están en la mesa, Diana, que estás escuchando con atención, Juan, ¿cuál es la visión que tengan? Porque luego es mucho de que las soluciones tienen que venir del lado del gobierno, para que el ciudadano pues tenga alguna expectativa, alguna esperanza. La solución tiene que venir del lado de los medios de comunicación para que el ciudadano sea bien informado. Si no te dan, tú tienes que buscar. No, sí, definitivamente. Oh. Ese es el, ¿cómo te diré? El deseable, pero la realidad, y también lo habíamos platicado en otros espacios, con la educación que nos toca tener en este momento, pues tampoco podemos pedirle mucho al ciudadano de que, o sea, sí le debemos de exigir mucho al ciudadano, pero el ciudadano muchas veces dice, bueno, pues es que con lo que yo recibí, pues a lo mejor no te puedo dar lo que tú me pides, ¿no? Yo creo que son ponderaciones de responsabilidad distinta, ¿no? Es decir, el ciudadano y tiene una gran responsabilidad en apagarle en este momento al radio si considera que lo que se le está diciendo es una mentira o se le está viendo la cara, porque además hay transmisiones que dices, evidentemente, o sea, o piensan que soy un imbécil o me están viendo la cara. Y sí, definitivamente, ¿no? O primeras planas de periódico que dicen, o el editor piensa que yo no me entero, o directamente, cínicamente está intentando verme la cara. Y entonces ahí hay una responsabilidad, yo coincido en esa parte con Marcela, del ciudadano decir, no compro más ese periódico, apago el radio en este momento, consumo a otra empresa, ¿no? Pero creo, y por eso yo usaba esto de ponderación de responsabilidad distinta, pero creo que nunca se va a comparar con la responsabilidad que tiene quien finalmente estaba marcando la agenda, que somos los medios de la mano con las autoridades. O sea, finalmente la autoridad y los medios vamos marcando la agenda y creo que a veces se nos olvida, por ejemplo,
siempre diré que la mayor de las responsabilidades va a estar siempre en la autoridad por dos razones, porque finalmente para eso fueron elegidos y segundo porque ejercen el presupuesto de todos nosotros. Entonces, en la medida de eso son los que tienen para mí la responsabilidad número uno. Y en segundo lugar, quienes recibimos la facultad de ser voz de tanto de ellos como del ciudadano que está del otro lado, ¿no? Sin embargo, la autoridad no va a asumir esa responsabilidad porque no le conviene. Hay contubernio con la mayoría de los medios de comunicación para que se dé la información que al gobierno le conviene. Y desgraciadamente ese público que pudiera ser responsable para la elección de los medios y ser más crítico y más analítico es una minoría en este país. Y tú dices, nos ve la cara, pretende insultar nuestra inteligencia, pues desgraciadamente insulta la inteligencia de la mayoría de los mexicanos que no leen, que no están informados y sobre todo que no están interesados en estar informados. Pero Diana, lo que tú estás diciendo es el ideal. Y yo creo que en este momento en nuestro país no podemos aspirar a ese ideal. O sea, la construcción no puede venir de arriba hacia abajo, tiene que ser transversal, tiene que ser con el ciudadano de la mano, con la conciencia, con la participación que estamos viendo ahora mismo, como parte fundamental de la transformación y el cambio. Ya nos ganó el tiempo, Chihuahua. Las 9:08 minutos. Muchas gracias. Saludarlos. Gracias, Jorge.